¿Cuál es la prevalencia del Ujú, virus de papiloma humano en hombres en Paraguay y ujú. cómo se comparan los métodos diagnósticos utilizados localmente con los empleados a nivel regional y global? Sí, y es más o menos la suma de estos dos. Acá estamos hablando, puse yo prevalencia. Sería entonces prevalencia Sí, y prevalencia. comparar. En realidad, van a ver ahora cuando estudien DPH, ustedes van a ver de que no hay así, tal vez haya un diagnóstico que sirve para ambos sexos, que es el molecular, y en realidad el método de diagnóstico en sí eh, es el mismo. Lo que varía es la toma de muestra. ¿Por qué? Porque las muestras son distintas, ¿verdad? La mujer Sí, generalmente se usa hisopado vaginal, ¿verdad? sí. Y se le hace un PAP para ver la célula, etcétera. Bueno, al hombre no se le Sí, hace eso. según lo que entendí que el diagnóstico molecular es el que es más preciso, pero es Claro. muy Por eso te costoso. digo, cuando ustedes vayan entrando más en el tema y conociendo, ahí van a ir dilucidando algunas cosas. Entonces, vamos a dejar acá porque ustedes tienen que estudiar bien todavía sobre BPH, incluyendo cómo se diagnostica. ¿Por qué? Porque más adelante van a ver, no tenemos tres, cuatro métodos para poder comparar entre ellos. Lo que hay son Mm. tomas de muestras diferentes según el sexo y el método es uno solo probablemente por biología molecular. En la mujer obviamente se hacen estudios previos de Papa Nicolau y, y así, ¿verdad? Pero no me quiero adelantar a eso, quiero que ustedes estudien, ¿sí? Ya, Ustedes van a ser los investigadores expertos en DPH, ¿sí? Respecto a lo que mencionaste inicialmente, voy a ver si puedo proyectar acá, porque no me acuerdo si llegué a abrir. Dios mío, tengo tantas cosas abiertas en mi computadora. Bum, 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 bum. Creo que tengo acá luego. Ah, no, 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 no. Acá está. Eh, Acá está el formulario, o sea, que el trabajo de BPH que el grupo del año pasado estuvo haciendo y ellos van a trabajar específicamente en el nivel de conocimiento y la percepción. Y acá habla de funcionarios de la FACISA UNE respecto a la VPH, su relación con enfermedades asociadas y la vacunación preventiva. Probablemente esta población nosotros ampliemos ahora cuando se aplique la encuesta, ¿verdad? Pero es una pregunta sobre conocimiento y percepciones sobre el virus, ¿sí? mm, También consideras que conoces y habla un poco también de, todavía tengo que corregir algunas cosas en este documento, pero habla, por ejemplo, pregunta, ¿qué tan informado te sientes sobre el papel que juegan los hombres en la transmisión del VPH? ¿Qué riesgo crees que tiene el VPH para la salud de los hombres? ¿Sí? Considera que es importante educar a los hombres sobre VPH y su transmisión. ¿Verdad? Hay un espacio orientado a los hombres, ¿verdad? Entonces, ellos como que ya van a adelantar un poco esta parte de la investigación. ¿Se entiende? sí, Bien. entiendo. ¿Algún compañero quiere aportar ideas para este tema? Porque esa es la propuesta, ¿verdad? Que todos puedan, ¿qué les parece el tema de BPH? O qué pueden proponerle a las compañeras que investiguen. O nadie quiere opinar, están todos con frío. Yo también tengo frío. No les veo. No da gusto cuando no les veo.
A ver, ¿dónde está mi pantallita? Ah, acá, acá están. Están todos escondidos luego. Eh, Camila, hablen nomás porque como yo no veo quién levanta la mano, entonces pueden abrir su micrófono y hablar nomás. Camila, ¿querés hablar? Bueno, vamos a seguir entonces. Hola, El grupo, profe. sí, Perdón, permiso. sí. Yo soy al mercado del grupo de esporotricosis. Bien, bienvenido. No podía nomás conectarme por mi internet, profe, ahora recién pude. Dale. Bueno, Nosotros damos entre dos preguntas, profe. ok. Que la primera que nosotros pensamos fue la de cómo varía la presentación clínica de la esporotricosis Ujú, en pacientes inmunocomprometidos ujú, en comparación con inmunocompetentes. ok. ¿Y hay otra pregunta? Sí, que es ¿cuáles son las zonas geográficas con mayor incidencia de esporotricosis? Dios mío, mi teclado también está con frío hoy y mis dedos. Eh, Muy bien. ¿Cómo varía la presentación clínica? ¿Sí? De la esporotricosis en pacientes inmunocomprometidos y inmunocompetentes. Y zonas geográficas, y acá estamos hablando otra vez de incidencia, ¿sí? Bueno, me parece súper, súper interesante lo que proponen. Obviamente aquí ustedes van a tener que ahondar en todo lo que es esporotricosis, ¿verdad? El hongo en sí, la enfermedad que provoca y bueno, y todo lo relacionado, ¿verdad? Cómo eso se transmite, eh, si hay reservorios, porque la esporotricosis tiene reservorios, tiene unas características epidemiológicas específicas y se tiene un abordaje de una salud en donde hay que cuidar el hospedero, el ambiente, el reservorio, las condiciones de vivienda, etcétera, etcétera. La esporotricosis es una enfermedad zoonótica desatendida, ¿verdad? Entonces, tienen que conocer bien la enfermedad, ¿verdad? Obviamente, cuando hablen de la enfermedad en sí, eh, al hablar de la presentación clínica, eh, tienen que describir, bueno, los tipos, porque hay una presentación clínica eh, típica, clásica de la esporotricosis, después hay variaciones y bueno, cada uno de ellos otra vez, ¿verdad? Eh, Tendrían que ver si hay estudios relacionados en pacientes inmunocomprometidos e inmunocompetentes. Eh, o tal vez, Profe, nosotros sí, también estuvimos investigando, ¿verdad?, sobre la esporotricosis acá en mm, Paraguay, ¿verdad?, principalmente así en Ciudad del Este y eso. sí, Y justamente estuvimos hablando con gente de la facultad que ya está
que ya está en el hospital, ¿verdad? Tipo con gente que ya son internos. Sí, Y nos comentaron que justamente hace poco hubo un caso de esporotricosis. sí, sí. Y queríamos saber cómo podemos incluir eso en nuestro trabajo. ¿Ustedes quieren incluir información de ese caso en O el sea, trabajo? tipo en referencia tipo a presentación clínica y todo eso. Pueden trabajar ya, de hecho que se está, probablemente sea uno de los casos. Nosotros somos un laboratorio de referencia acá en la zona para diagnósticos por otricosis. La profesora Gabriela es la especialista en esporotricosis. Está trabajando en eso ya hace como 3 años. Inclusive estamos haciendo el diagnóstico no solamente en humanos, sino también en reservorio animal, en felinos y en Sí. perros. Y bueno, y van llegando algunos casos acá en Ciudad del Este y yo te cuento que hay más de uno, hay como 9, así. No, o sea, yo pregunté tipo en el tema ahí específicamente en el hospital regional. Bien. Bueno, y probablemente pueden conversar con Gabriela. Haceme recordar, Alan, Sí, profe. así te hago el nexo con Gabriela, porque probablemente, Conseguimos ya el contacto de ella, porque bien, justamente lo nos derivaron con ella. probablemente el paciente de allá, ella tiene sus datos. Ah, puede ser, puede ser. Entonces ahí ya verifican si es eso y ya inclusive pueden trabajar juntos en la descripción de un caso, que sería súper Sí, profe. importante. Sí. O sea, justamente nosotros pensamos por el tema de la presentación clínica, ¿verdad? Tipo, qué presentó para que ella tenga que ir al hospital, tipo, todas esas cosas. Exacto, hacerle como y sí, conocer el caminito epidemiológico, la ruta de diagnóstico que siguió la paciente, él, no Sí. sé si es él o ella. Bueno, siguiendo un poco con esto, ¿verdad? Ustedes van a tener que buscar artículos que hablen de casos en pacientes inmunocomprometidos para saber un poco allí si hay una diferencia en cuanto a presentación clínica. Bueno, sabemos que el inmunocomprometido se defiende mucho menos inmunológicamente ante cualquier ataque, de cualquier tipo de hospedero que tenga. Pero es bueno identificar en la literatura científica evidencia sobre eso, ¿verdad? Porque eso va a respaldar lo que ustedes quieren hacer. Por otro lado, ustedes podrían hacer un trabajo de comparación entre pacientes inmunocomprometidos y pacientes inmunocompetentes, y para eso es bueno tener una buena cantidad de casos, ¿sí? Eh, Vamos a hablar con Gabriela sobre esto porque a lo mejor en el transcurso de este año y tal vez hasta mediados del año que viene se puede conseguir una X cantidad de tiempo, o sea que, perdón, una X cantidad de pacientes que nos permita separarlos en esos dos grupos, ¿sí? Porque como es una enfermedad emergente, o sea que es una enfermedad que recién es como que la población está tomando conocimiento, ya existe, obviamente está hace muchos años ya en el país, pero no es algo común de ver, ¿verdad? Y todavía el médico cuando ve algún tipo de lesión tiene que hacer algún diferencial con leishmaniasis, con otro tipo de micosis, paracoccidioidomicosis, por ejemplo, inclusive eh, otras enfermedades de piel o simples alergias o heridas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es algo que se está empezando a trabajar. ¿Por qué? Porque hubo un boom de esporotricosis en Foz de Iguazú y hay un grupo de investigadores del lado brasilero que está trabajando a full y nosotros estamos con ellos justamente por eso hace 3 años, tratando de identificar si es que hay algún tipo de ingreso de variante nueva aquí hacia esta zona de la frontera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque a lo mejor, ponerle que de los 9 pacientes que yo hoy tengo conocimiento que nosotros tenemos en los registros, uno sea inmunocomprometido, pero los 8 sean inmunocompetentes, ¿sí?
Entonces no tenemos un margen de comparación, ¿sí? No podemos decir que los inmunocomprometidos tienen un patrón diferente de presentación clínica porque los números no nos alcanzan para los análisis, ¿sí? Pero sí tal vez se podría hacer como una diferenciación de casos, ¿sí? Comparación de casos únicos, se puede. Tendríamos que ver la cantidad. Pero la idea es que ustedes estén bien empapados con el tema, ¿sí? Conozcan bien de la enfermedad y todo lo que afecta alrededor. Luego, cuando hablamos de zonas geográficas con mayor incidencia, hablamos de datos epidemiológicos. Esto sí es interesante que ustedes ya averigüen. Pueden usar trabajos de investigación para ver si hay publicaciones donde hable justamente de la distribución geográfica, de la dispersión, de la presencia, ausencia en diversos países, ¿sí? Porque no en todos los lugares se describe, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, hay artículos que describen la incidencia de la esporotricosis en FOS, ¿verdad? Y eso para nosotros es muy, muy interesante. Bueno, vean si hay datos. Siempre cuando hablamos de datos epidemiológicos, este vale para todos los grupos, así que presten atención, por favor. Siempre cuando hablamos de datos epidemiológicos, eh, tenemos que nosotros tener un conocimiento de lo más amplio a lo más específico. O sea que yo primeramente voy a ir a buscar datos epidemiológicos mundiales, probablemente que dice la Organización Panamericana de la Salud o la OMS, o en el mundo cómo se describe la enfermedad, históricamente surgió en tal lugar. Yo tengo que tener ese panorama mundial de cómo está la enfermedad en este momento, ¿sí? Luego voy teniendo datos más regionales, ¿sí? Bueno, cómo esto se comporta en América Latina, ¿verdad? Y ahí tenemos los reportes epidemiológicos de la OPS que suelen abordar ciertas enfermedades. Las enfermedades desatendidas son algunas de ellas y ahí pueden encontrar información sobre esporotricosis. Y una vez, y luego, bueno, pensemos ya algo más local, pero antes de eso, siempre es bueno mirar qué tienen nuestros vecinos, qué hay en Brasil, qué se describió en Argentina, qué se describió en Bolivia. Hay que mirar las características de la enfermedad o del hongo, ¿verdad? Si es, por ejemplo, un hongo saprófito que vive en el ambiente y que... ¿cuál es la palabra que quiero usar? Que se aloja o que se ambienta muy bien en lugares donde hay mucha madera, donde hay mucha humedad. Entonces tenemos que ver, bueno, cuál es una zona maderera hacia el norte, a ver, sureste de Argentina, ¿verdad? Entonces, ver espacios específicos o prefiere climas tropicales, bueno, ¿y dónde tenemos ese clima tropical? Buscar regionalmente informaciones sobre la enfermedad para luego llegar a Paraguay y, si es posible, llegar a Alto Paraná y Ciudad del Este, ¿sí? Y cuando hablo de Alto Paraná, bueno, acá tenemos una región de la Triple Frontera, ver si es que hay datos de Foz, de Puerto Iguazú, de Ciudad del Este, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es de lo más amplio a lo más específico. Y conocer de datos epidemiológicos sobre el tema de ustedes es fundamental para todos los grupos. O sea que sí o sí eso forma parte del marco teórico y del trabajo previo que tienen que hacer para su investigación, ¿sí? Bien. Entonces, Alan, acá tenemos una cuestión, es de reunirnos con la profe Gaby, ¿sí? Está bien, profe. Bien. ¿Algo más que agregar? ¿Algún grupo quiere aportar algún compañero quiere aportar a este grupo?
Profe, ¿sí? lo que él mencionó de ese caso que hubo en el hospital regional, por Ujú. ejemplo, si quiere abarcar sobre ese caso, ¿no sería lo más correcto un reporte de caso? Sí, sí, claro que sí. Podrían escribir el reporte de caso. Pero eso sería una actividad paralela a esto que estamos haciendo. ¿Me explico? O sea O que yo, sea, no puede, en su yo- trabajo de investigación no puede incluir un reporte de caso, tiene que ser aislado. sí, el reporte de caso es un tipo de investigación que es diferente a una investigación original. Los reportes de caso o las series de casos generalmente son estudios exploratorios preliminares que después que nos permiten conocer mejor la enfermedad. Y generalmente no usan un protocolo de investigación así como nosotros estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque la única técnica para el estudio de caso o de estudio de serie de casos es darle el seguimiento al paciente. No hay otra técnica, no hay otro método, no es cuantitativo, cualitativo, no es de casos y controles, no, o sea que no, porque vos no vas a comparar con nada, pues no vas a discutir con nada, vos vas a relatar todo lo que sucede con un caso específico, ¿sí? Entonces, es seguimiento de todo, del diagnóstico clínico, del diagnóstico laboratorial, de la parte del tratamiento, de cómo evolucionó a los 3 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los un año. O sea que uno delimita de acuerdo a las características de la enfermedad qué es lo que necesita abordar, ¿verdad? Y se hace una descripción detallada. Los estudios de casos pueden servir de antecedentes para hacer este tipo de investigación que estamos proponiendo en nosotros acá, ¿sí? Y considero así que va a ser muy importante y enriquecedor para ustedes que puedan trabajar en un estudio de caso porque eso les va a ayudar a poder identificar lacunas o vacíos en el conocimiento que van a hacer con que ustedes avancen en una investigación un poco más compleja, que es esto que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad? Ya es con una visión un poco más de responder a una necesidad o responder a una pregunta de investigación, ¿sí? ¿Me explico? Sí, sí, Ah, entiendo. se puede hacer. Y por eso justamente es el principal motivo por el que me quiero reunir con Gabriela, porque ella está trabajando ya, justamente ayer nosotros tuvimos reunión de equipo y ella hizo su presentación eh, sobre, sobre el abordaje de la esporotricosis. eh, y ella ya está en plan de redactar la publicación para la serie de casos. Entonces ustedes se pueden unir o pueden colaborar con ella junto con los médicos del hospital para poder hacer el trabajo de la serie de casos. ¿Sí? Va a ser súper genial si pueden hacer eso. ¿Algo más? Alan, ¿algo más? No, profe. Bueno, Eso es lo que tenemos. ok. ¿Se comprendió, verdad? Sí, profe. O sea que acá la idea, la propuesta es que ustedes vayan como que ir afinando y entendiendo un poco más de qué es lo que van a investigar y qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Ahora estamos mirando la pregunta, tratando de pulir la pregunta, la idea de investigación y tratando de encontrar los temas principales vinculados, o sea que los puntos principales vinculados a la pregunta de investigación, ¿sí? Bien. Profe. Siguiente grupo, ¿quién se ofrece? Por favor. Yo, Yo, Bien. profe, Tema.
Mm, Parásitos estructurales. Contaminación y potabilidad del agua. Bien. ¿Quién me habla? Montserrat Rivarola. Monse. ¿Así se escribe? Sin T intermedio, profe. Ok. Te escucho, Monse. Bueno, nosotros tenemos una pregunta de investigación, te voy a decir. Ajá. ¿Qué tipos de bacterias están presentes en los bebederos de agua de las distintas facultades Ujú, de la Universidad Nacional del Este? ujú, ¿Y cuántas de ellas ujú, corresponden a especies potencialmente patógenas ujú. para la comunidad universitaria? Me encanta. ¿Hablaron con la profe Eva? No, no tuvimos todavía tiempo porque no le respondió a mi compañera, Ah, bueno. Voy a anotar pero aquí. nos vamos a reunir entre la semana que viene aproximadamente. Bien, bien. Bueno, nosotros ya estuvimos conversando un poco sobre esto, ¿verdad? Sí, Eh, profe. entonces, para los demás grupos es bueno que acompañen un poco este proceso y de hecho que en contaminación y potabilidad de agua es un tema súper amplio, eh, pero las chicas, ustedes son todas chicas en el grupo. Sí, profe. Las ocho. eh, sí, optaron por hacer algo muy específico y muy bien delimitado, ¿verdad? Ellas están queriendo investigar a las bacterias, ¿verdad? Eh, Bacterias en general, bueno, y después van a clasificar patógenas y no patógenas, enterogénicas, no enterogénicas, eh, que están presentes en los bebederos de agua de las distintas facultades de la UNE. Entonces, aquí ustedes para poder avanzar en el marco teórico, ustedes obviamente van a tener que profundizar sobre consumo de agua, a ver, de agua potable y toda la problemática que gira alrededor de la contaminación, ¿sí? Todo lo que puede generar al ser humano consumir agua contaminada. Entonces va a ser consumo de agua potable y contaminada. Bien. ¿Contaminada con qué? Contaminada con especies de bacterias. Y probablemente ahí van a ustedes tener que describir lo que dice la literatura, la bacteria A, B, C, ¿verdad? Eh, etcétera. Y más de una, más de dos. Ir abordando. Y después van a tener que eh, hablar, como es un tema muy, ¿cómo les voy a decir? Es muy aplicado, muy específico, y tiene un impacto importante, van a tener que hablar del impacto justamente y en el contexto. O sea que, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿De cuántos estudiantes estamos hablando? ¿Estamos hablando de 9.000? ¿Estamos hablando de 5.000? Si son estudiantes de la FACISA o personas de la FACISA, estamos hablando de cerca de 300 personas. Pero si son bebederos de agua de la UNE, ¿cuántas personas? El impacto. O sea que si, no, si ven que no es agua potable, ¿cuántas personas corren riesgo de tener una enfermedad, una gastroenteritis o algo debido al consumo de agua contaminada, ¿verdad? Entonces, en el marco teórico, ustedes van a tener que hablar un poco del impacto en ese contexto, ¿sí? Sí, profe. Bien. Y después ya viene más, que es importante siempre abordar en este tipo de estudios, son las cuestiones técnicas. Porque dependiendo de cada bacteria están las
técnicas, de todo lo que implica la toma de muestra, todo lo que es la identificación, cómo se llega a la especie para saber cuál o cuál, ¿verdad? Cómo se procesan las muestras, ¿sí? Y ahí ustedes ya pueden ir tomando algunos trabajos que tengan semejanza con lo que ustedes quieren hacer, Sí, ¿sí? profe. Lo que también queríamos hacer es pedirle ayuda a nuestros profes de microbiología, ya que este año tenemos con ellos. Sí, de hecho que la profe Eva es la profesora, va a ser, es la profe de ustedes en micro. Sí, Ah, va a ser. sí, 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 sí. Entonces, con Para que ella, nos puedan guiar con la toma de muestra y todo eso. no, de hecho que sí. De eso ustedes no tengan duda que todo lo que ustedes necesiten hacer para llevar a cabo su investigación no es que van a hacer a ciegas, ¿verdad? Hay todo un proceso, van a tener que hacer en los medios de cultivo, aprender, a identificar, ayudar en el procesamiento. Y siempre es bueno porque ahí vamos descubriendo quién tiene potenciales para hacer o habilidades para hacer ciertas cosas. Bueno, genial. ¿Algo más, Montserrat? Creo que no, profe. Ahora es cuestión de hablar con la profe Eva y coordinar ya. Sí, ahora en realidad yo siempre quiero que se concentren ustedes en lo siguiente. Nosotros tenemos un proceso, un caminito que seguir para la asignatura de metodología de la investigación, que es finalizar un protocolo de investigación. Esa va a ser la nota final de ustedes. Nosotros estamos en ese proceso de hacer el protocolo y para hacer el protocolo ustedes tienen que identificar una pregunta de investigación, justificar su pregunta y desarrollar un marco teórico. Esto que yo les voy escribiendo acá abajo es lo que ustedes van a usar para guiar el marco teórico. ¿Qué sería el marco teórico? Sería escribir ese texto, tal vez de una página y media, dos máximo, donde se hable con respaldo científico, o sea, que con referencias científicas sobre los temas principales que ustedes van a abordar con su investigación. ¿Sí? Entonces, la profesora Eva también les puede ayudar ahora en este, porque ella es investigadora ahora, les puede ayudar ahora para poder hacer también el marco teórico. Y más adelante, cuando ustedes tengan que realmente hacer la investigación o ejecutar la investigación, ahí ustedes van a aprender realmente, van a venir al laboratorio, van a aprender a tomar la muestra, y van a aprender cómo se hace y van a hacer realmente, ¿sí? Y ahí luego probablemente estén 24/7 con Eva y con el equipo acá del laboratorio. Pero ahora estamos en este momento del protocolo, no se olviden de eso, ¿sí? Y Sí, yo profe. también les aliento, si por ahí ustedes quieren ir desarrollando el protocolo con cierta rapidez porque ya quieren aprovechar, tuvimos muchos grupos, por ejemplo, que terminamos el protocolo en septiembre o en octubre y bueno, ya tenían tiempo, ya querían hacer y estaban entusiasmados, querían irse a un congreso, a un evento, entonces ya se pusieron las pilas y ya hicieron el trabajo, ¿sí? Una vez concluido el protocolo. Entonces eso ya depende de ustedes. Yo siempre les aliento igual. Igual el año que viene yo les voy a estar hinchando luego para que podamos llevar a cabo todas las investigaciones. ¿Se entiende? Dale, profe. Sí, Bien. súper. Ok, gracias, Monse. Siguiente grupo, por Gracias favor. a vos, Profe, profe. yo quiero presentar nuestro Sí, trabajo. adelante. Parásitos intestinales eran nuestro Bien. ¿Quién me habla? Estefanía Pereira. Sin S se escribe y con dos F. ¿Así? Sí. ¿Con H? ¿No? No, no, sin H. ¿Así? Sí, sí, así. Pereira. Pereira me dice. Sí, Pereira. Pereira. Bien. Te escucho. ¿Te recuerdas que la otra vez vos nos dijiste que para tomar las muestras iba a ser muy difícil y que mejor iba a ser que nos vayamos al hospital regional Mm, para ver los datos estadísticos, etcétera, ¿verdad? sí. Entonces yo me comuniqué con la profe Leti Mm, y le comenté, ¿verdad? mm. Y le dije que vos nos sugeriste eso y ella nos dijo Que no es que difícil. no, ella nos dijo que prefiere que nosotros tomemos las muestras Claro. Claro. porque hay datos En que no realidad, sé.
En realidad que tienen esa no es, gana. parasitología es lo más fácil que hay, ¿verdad? Pero a lo que yo me refería es que ustedes, no es que no sea, no es que es difícil, sino que tienen un trabajo de laboratorio, ¿verdad? Ujú. Y ahí estuvimos hablando de todo lo que, a todo lo que tenían que enfrentarse. Pero bien, ¿qué les dijo Leti? ¿Qué les orientó? Y dijo que es mejor que nosotros tomemos las muestras y no se nos escapa ningún dato, porque no siempre se anota todo, dijo, y ahí me vino en mente lo que vos dijiste, que eso no se suele diagnosticar al final porque se trata con antiparasitarios, entonces Sí. al final la conclusión no queda plasmada, ¿verdad?, en los Ujú. datos estadísticos. Entonces pensé también eso, a lo mejor no haya Sí. tantos datos Sí. como debería de haber, ¿verdad? Ujú. Y el problema fue también que ahora la profe Leti dijo que el ministerio manda ahí por agosto, septiembre, antiparasitario a la escuela. Y Mm. que si vamos a tomar muestra tenemos que hacer antes. Y Sí. puede ser este año o el próximo. No, sería el Solo próximo. que, Ujú. porque para que terminemos todo el trabajo para agosto, no sé, pero Entonces, no. Vuelvo a repetir, el trabajo ustedes no tienen que terminar para este año. Lo que ustedes tienen que terminar este año es el protocolo, es el proyecto de investigación. ¿Qué es el proyecto de investigación? Es el eh, documento donde se dice cómo van a hacer en futuro, cómo se va a desarrollar el proyecto. Son como etapas. Primero viene el protocolo, ese protocolo se aprueba, después ustedes juntan los datos, luego analizan los datos y después eso se publica, ¿sí? Entonces ahora lo que ustedes tienen tiempo para hacer hasta septiembre, octubre, a más tardar, es la primera etapa que es de decir cómo van a hacer. Y después cuando realmente van a hacer, va a ser después de septiembre en adelante. ¿Se entiende? entiendo. Ok. Y, ¿Y y ella les ahí nos sugirió dijo que la trabajen en profe. escuelas o les Sí, dio otra entonces, idea? sí, ves que como tenemos la facilidad de que el papá de ciertas compañeras son profesoras, en Mingaguazú vamos a poder aprovechar, ¿verdad? Eso. Ok. Y nuestra pregunta de investigación sería, ¿cuál sería la prevalencia de parásitos intestinales de la escuela? Todavía no decidimos cuál escuela, de Mingaguazú. Es una escuela pública. Sí, y ahí se tiene que poner la fecha, profe, en Sí, la pregunta principal. Y sí, entonces si tomamos la muestra el próximo año va a ser 2026, en 26. mayo. Sí. Bien. Y después objetivos algunos también vimos, que sería, el principal sería evaluación de, digo, como la prevalencia de parásitos en niños de edad escolar, ¿verdad? Y Sí, después identificar las formas parasitarias en niños. sí. En escolares. Voy a poner. Aunque ahí no sé si mezclamos los objetivos ahí con la pregunta principal. No, Ahí. está bien. Acá, por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia de parásitos intestinales? En realidad es frecuencia, no es Frecuencia. prevalencia, sí. Ustedes están dando epidemiología, ¿verdad? Sí. Mm. Las medidas como prevalencia e incidencia, bueno, son medidas epidemiológicas y se utilizan para un contexto territorial. O sea que estamos hablando de la epidemiología de la diabetes en el Paraguay, ¿sí? O la epidemiología de los parásitos intestinales en el Alto Paraná. Estamos haciendo delimitaciones territoriales, ¿sí? Eh, ¿Y cómo se obtiene eso? A través de censos, a través de los registros eh, que son, que se obtienen a partir de un hospital, pero se derivan a una región sanitaria. Entonces, la región sanitaria de tal departamento reporta que en el municipio tal hubo tantos casos, en el municipio tal hubo tantos. Entonces, se puede
se puede calcular esos valores de incidencia y de prevalencia en base a una población susceptible a padecer la enfermedad, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en ambientes cerrados como hospitales, como escuelas, como esta universidad, esta facultad, nosotros no podemos hablar de un territorio específico. ¿Por qué? Porque acá mismo en nuestra facultad nosotros tenemos gente que es de Ciudad del Este, que es de Franco, que es de Hernandaria, que es de Santa Rita, que es de Encarnación, que es de Caguazú, que es de, ¿verdad? Que es de diferentes lugares. Bueno, Caguazú es muy lejos, pero tenemos gente inclusive de Iguazú que vive en Iguazú, que se enferma en Iguazú, que se trata en Iguazú, que su médico está en Iguazú, pero que estudia acá, en Minga, ¿sí? Lo mismo sucede en los hospitales. El hospital distrital de Mingaguazú queda nomás en Mingaguazú, pero recibe gente probablemente de muchas otras ciudades alrededor de Mingaguazú. Lo mismo sucede con el Hospital Regional de Ciudad del Este y lo mismo sucede, por ejemplo, con una escuela, ¿sí? Entonces, no se usa el término prevalencia o incidencia, sino que se usa el término de frecuencia, que vendría a ser, el cálculo es el mismo que para que para una prevalencia, solamente que se utiliza como dato la población total de escolares, ¿sí? De esa escuela. ¿Sí? Entonces, no se cumple la definición específica de lo que sería el uso de términos epidemiológicos que se refieren específicamente a poblaciones territoriales. ¿Me explico? Eso es para que ustedes puedan diferenciar cuándo Sí, gracias. frecuencia, prevalencia, incidencia. ¿Sí? Acá, Dale. acá, por ejemplo, el objetivo central va a ser describir la frecuencia de parásitos intestinales en escolares, Así mismo va a ser. ¿Sí? La pregunta tiene, o sea que la pregunta de investigación tiene la pregunta y el objetivo general tiene el verbo de la acción. ¿Sí? Pero tiene que existir siempre esta coherencia. ¿Sí? Por eso yo les hablaba que de la pregunta surge el objetivo principal. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vas a hacer para poder llegar a esto? Ahí después vamos a ir trabajando más adelante en los objetivos específicos. ¿Sí? Pero acá básicamente lo que ustedes van a hacer es tratar de contextualizar en el marco teórico, perdón, todo lo relacionado con parásitos intestinales en escolares. Van a seguramente tener que hablar de las especies más frecuentes, también de cómo se diagnostica, cómo se trata, ¿sí? Y del impacto, así como fue con el tema del bebedero de aguas, ¿verdad? De agua potable, consumo de agua contaminada, perdón. El impacto en ese contexto. ¿Por qué es bueno o por qué, en qué afecta una parasitosis intestinal en escolares? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Sí? Entonces, más o menos estos temas son los que van a orientar el marco teórico de ustedes. Y profe, como vos hace rato dijiste que tenías que buscar artículos primero a nivel mundial, después Ujú. regional, nosotros también tenemos que hacer eso en nuestro marco teórico, ¿verdad? Sí, sería bueno, claro que sí. Los parásitos intestinales, viste que tiene mucho que ver, la parasitosis tiene mucho que ver a ver, con algo más local, algo más directo, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, ustedes pueden mencionar que en los países del tercer mundo, como tal país, cada vez es más frecuente o cada vez se estudia más o se aborda mejor las enfermedades intestinales vinculadas a parasitosis, porque es algo que se puede prevenir, ¿entendés?
y principalmente en edad escolar. Y pueden ver trabajos, busquen trabajos similares a lo que ustedes quieren hacer, ¿sí? Busquen, hay escuelas, por ejemplo, de Brasil, hay escuelas de Argentina, busquen algo un poco más regional, similar, que tengan un medio ambiente similar al que nosotros tenemos en Paraguay, específicamente en Mingaguazú, ¿verdad? Van a encontrar también trabajos de escuelas en Asunción, de Coronel Oviedo, todo eso sirve para abordar en el marco teórico. Y eso que vos dijiste, que son de otras ciudades pero con casos similares, por ejemplo, si yo encuentro datos sobre una escuela, Foz de Iguazú o algo así, Sí. ¿cómo yo puedo plasmar eso en mi marco teórico? Bueno, necesito que lean. Tienen que leer los artículos. Si ustedes encuentran un artículo que tiene relación con el tema de ustedes y empiezan a leer la introducción, ¿sí? Van a ver que cómo en la introducción menciona a otros trabajos, menciona a trabajos, o sea, que da antecedentes de otros trabajos realizados en la misma temática, ¿sí? Entonces, para saber cómo van a escribir, necesitan ustedes leer para poder entender el lenguaje que se utiliza en la redacción científica, ¿sí? Entonces, vamos a practicar eso. Yo les puedo decir así, ahora por ejemplo te puedo decir que vas a usar, por ejemplo, en un trabajo realizado por González y colaboradores en el año 2024, encontraron en una escuela del distrito de Embaracayú, en el Alto Paraná, una prevalencia de 40%, prevalencia de parasitosis de 40% en los escolares matriculados en ese año. Se identificaron como más frecuentes el Ascaris lumbricoide en tanto por ciento y otro, no sé qué otro parásito puede ser, en tanto por ciento, ¿sí? Sin embargo, en otra escuela de Presidente Franco, también del departamento del Alto Paraná, se identificó una prevalencia, una frecuencia menor, siendo del 20%. Entonces ahí, viste, vos ya comparás 20% contra 40% del que encontraste anterior. Y así vas contextualizando. ¿Para qué te sirve eso? Entonces vos vas a decir, bueno, entonces yo puedo esperar en mi estudio encontrar una frecuencia entre 20 y 40, entre los más cercanos de lo que ya se identificó hasta ahora en otras escuelas, ¿sí? Con las mismas características también escuelas públicas que reciben estudiantes que tienen familias con el mismo perfil o las mismas características socioculturales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, así van a escribir, ¿sí? Pero, ¿cómo van a aprender realmente? Haciendo. Lean y a medida que van leyendo van a decir, así también podemos escribir nosotros. Y vamos a usar los datos de este trabajo y de este trabajo y de este trabajo y vamos a armar, y ahí ustedes van a armar su propia redacción, ¿sí? Pero así se coloca en el marco teórico. Dale, gracias, profe. Bien. Siguiente grupo. Nos faltan 2 grupos. 2, 3, 4, 5. Yo, profe. Bueno, Eh, las mujeres primero. Mi caballero. Síndrome de Burnout. Síndrome de burnout. Ok. ¿Quién me habla? Dulce Rolón. Dulcecita. ¿Rolón? Sí. Bien. Bueno, nosotros hicimos las preguntas a base de que desde el principio ya teníamos una población específica Sí. bueno, una finalidad específica. Uh-huh. Y nuestra pregunta es, ¿qué relación existe entre los niveles de burnout y las estrategias de afrontamiento
utilizados por estudiantes de medicina, coma, y cómo podría esto ayudar a diseñar intervenciones Ujú. preventivas desde los primeros años de la carrera. Bien. Tenés una preguntota. Sí. Ahora decime las preguntitas que tenés que responder para poder llegar a esa preguntota. Primero, saber los niveles. Nosotros investigamos que generalmente se usa el estudio de Maslach, pero hay uno que es específicamente para estudiantes. O sea, es ese estudio, pero diseñado, o sea, ¿cómo se dice? Adaptado para hacerlo a los estudiantes. Bien. Bueno, ahí va a ser importante que ellos o los estudiantes identifiquen si ya están entre los primeros niveles del Sí. síndrome, que probablemente sí, y cómo ellos van a afrontar ese estrés. Y después, cómo, cómo nosotros vamos a poder ayudarles a que ellos puedan prevenir llegar a los niveles más altos del síndrome. Bien. Esa parte de estrategias de afrontamiento. eh, Te voy a hacer así, bien directa. ¿Cómo vas a medir eso? Porque es algo que tenés que evaluar para cada estudiante que tiene algún nivel de síndrome de Burnout. O sea, primero vamos a sacar la frecuencia. Vamos a decir, estos no tienen, estos tienen en grado 1, en grado 2 y estos tienen en grado 3. Vamos a suponer, no sé cómo es la clasificación, estoy haciendo un ejemplo nomás. ¿Sí? Ujú. Entonces, aquellos que tuvieron, vos haces esa frecuencia, haces esta distribución, entonces a esa población que te dieron positivo, por así decirlo, para síndrome de Burnout, ¿cómo vas a preguntarle o cómo vas a medir la estrategia de afrontamiento hacia ese síndrome? Bueno, para qué, profe, pues acá. Le vas a preguntar, Bueno, la finalidad siempre fue hacer una encuesta. En sí, esa encuesta poner tipo si usan estrategias activas o positivas, como por ejemplo va a ser si buscan apoyo emocional, si hacen ejercicio y demás cosas. ok. Entonces, déjame ver un poco. Eh, Aquí voy a pasar ya a esta parte. Aquí ustedes van a tener que buscar, identificar los determinantes de salud o factores de riesgo para el síndrome de Burnout. Determinantes de salud. ¿Ustedes entienden el concepto de determinantes de salud? ¿Se acuerdan de eso de medicina de la comunidad? También se da en epidemiología. Creo que sí. ¿Entienden el concepto de determinantes de salud? Eh, sí. Vendría a ser, vos tenés un individuo, una persona, ¿verdad? Y todo lo que le rodea o que hace con que cambie su estado, altere su estado fisiológico normal, pase de un estado salud, enfermedad, enfermedad, salud, ¿verdad? Todo eso que le rodea se le llama determinantes de salud. Pueden ser determinantes sociales, pueden ser determinantes físicos, pueden ser determinantes ambientales, determinantes psicosociales, eh, económicos, culturales, pueden ser una serie de cosas, ¿sí? Entonces, ustedes tendrían que ver, les voy a dar esta orientación para que ustedes, por favor, anoten,
De hecho, les voy a compartir esto, ¿verdad? Pero vayan anotando así algunos detalles. Eh, Ustedes tendrían que ver si el instrumento que ustedes van a usar, que le van a aplicar al estudiante y que va a medir si posee o no, o si tiene o no riesgo de desarrollar síndrome de Burnout, ¿qué ítems le pregunta? Porque a lo mejor le pregunta luego, ¿consultaste al psicólogo alguna vez? ¿Sí? ¿Cuántas horas de sueño tenés? Eh, Porque practicas algún tipo de actividad física o solo trabajas o solo estudias. No sé qué pregunta le va a hacer, pero de acuerdo a la respuesta que te da el cuestionario o el tipo de pregunta que hace el cuestionario, es donde ustedes van a poder intervenir y preguntar, por ejemplo, ¿practicas algún tipo de actividad física al aire libre? ¿Realizaste algún tipo de terapia? Eh, o pueden hacer otra cosa, ¿sí? Utilizan el instrumento como un primer paso, tienen el diagnóstico, sacan los números de frecuencia y en un segundo paso utilizan un cuestionario, un segundo instrumento, en donde ustedes le preguntan solamente a aquellas personas que dieron positivo, por así decirlo, eh, con preguntas más direccionadas acerca de cómo aborda, porque a lo mejor esa persona ni siquiera sabe, ¿sí? Que lo que él tiene o lo que le causa angustia o lo que él le llama estrés se encaja como síndrome de Burnout, ¿sí? Entonces no es que le puedes decir nomás cómo afrontas tu síndrome de Burnout, ¿verdad? Ujú. Sino que hay que hacerle preguntas específicas relacionadas con la parte biopsicosocial, si es eso lo que ustedes quieren saber. Tenemos otra pregunta también. Sí, ¿Cuál es la frecuencia del síndrome y qué ajá, factores laborales y personales se asocian a su aparición en profesionales de la salud del Departamento de Alto Paraná? bien. Es más o menos eso, pero en estudiantes, lo que yo más o menos acá estoy tratando de juntar. Decime un poco. A ver, voy a poner acá. Eh, ¿Cuál es la frecuencia del síndrome? Frecuencia del síndrome de Burnout. ¿Y qué factores ¿Qué factores? laborales y personales Ajá, se asocian a su aparición? Ahí serían entonces estudiantes del claro. área de salud. Ujú. Sí, ahí ustedes van a decidir finalmente si quieren trabajar con profesional de salud o con estudiantes, ¿verdad? Bien, es la misma cosa. Ujú. Factores. A lo mejor estos factores están presentes como preguntas dentro del instrumento que te diagnostica el síndrome de Burnout. Y en este caso, vos vas a preguntar, vos vas a aplicar un único instrumento, pero vos vas a tener, por ejemplo, que la pregunta 5 se refiere a cuántas horas de sueño. Y ese, por ejemplo, es un factor personal, individual. Y vas a poder analizar de todas las encuestas que obtuviste, la pregunta 5 vas a tener, por ejemplo, puedes sacar una conclusión donde te diga el 80% duerme 5 horas o menos. Entonces, es un factor fuerte que se asocia a la aparición de SB. ¿Me explico? Sí, sí, profe. Bien. Como les había dicho en la clase pasada, aquí lo que va a determinar de repente saber bien cuál es la variable que ustedes van a tener que profundizar va a ser el instrumento que elijan, ¿sí? Ujú. Cuando digo instrumento me refiero a la encuesta, al cuestionario, ¿sí? Porque para el síndrome de Burnout, así como para la ansiedad, para el estrés, para la depresión, ya hay escalas, ya hay instrumentos que son validados y que se utilizan normalmente en un consultorio
médico o psicológico, ¿verdad? Y que inclusive algunos son adaptados a poblaciones específicas, así como mencionaste, me parece que encontraste algo adaptado a estudiantes de medicina, ¿verdad? Sí. Es, bueno, generalmente se suele usar el Maslash en Mm, Burnout Inventory, pero ese otra vez está adaptado a los estudiantes. Se llama escala, ¿para qué? Escala y- para estudiantes, por ahí. sí, Escala y Maslash después para también estudiantes. hay otras escalas que están adaptados, por ejemplo, a los profesionales de la salud. Sí, Ah, porque es diferente un profesional de la salud que un ingeniero, por ejemplo. Los factores laborales son totalmente diferentes. El estrés, las condiciones a las que están expuestas son totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, aquí la misma cosa. Ustedes tendrían que profundizar bien en lo que es el síndrome de Burnout, toda la enfermedad en sí, cómo se diagnostica, cómo afecta el impacto, cuáles son los determinantes de salud o los factores de riesgo asociados. Eso es lo que ustedes tendrían que describir bien en su marco teórico y también en el contexto, impacto en el contexto, que es lo que le estoy poniendo a todos los grupos. En este caso va a depender de la población que elijan, ¿sí? Si ujú. deciden trabajar con estudiantes de medicina, bueno, ¿cuál es el impacto de tener estudiantes que están estudiando medicina y que padezcan de síndrome de Burnout? O qué pasa, por ejemplo, con profesionales de la salud que padecen de síndrome de Burnout, ¿verdad? ¿Qué sucede? Entonces, hablar en ese contexto y por eso guarda relación con la población que elijan trabajar. Está bien, profe. ¿Está bien? Sí, entonces la segunda pregunta estaría mejor para Sí, trabajar. sí, sí. Recuerden, chicos, que esto no es definitivo. Nosotros estamos puliendo una idea. Todas las ideas de ustedes de tipo son súper interesantes y este es el proceso nomás luego, no es que de una uno llega a definir su pregunta, ¿verdad? Sino que es un proceso. Y estamos puliendo y me parece súper bien. Esto que está acá es como parte del proceso luego que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Sí, profe. Está Bien. bien. Ahora, Entonces, el último grupo. Hola, hola. Sí. ¿Quién me habla? Sí. Sí. Ajá. Sí. Ujú. Espérame que ya ir escribiendo, ¿sí? ¿Qué nivel de conocimiento? Ujú. Sí. Ujú.
Sí. Te voy a dar una pausa nomás para poder continuar. Esto que vos estás planteando es un abordaje integral de una enfermedad y su ejecución desde el nivel de conocimiento que es lo básico, analizar la cantidad de casos y sacar las informaciones sobre incidencia, frecuencia, prevalencia, y otra vez volver a analizar las estrategias para abordar la enfermedad y ver, implementar una estrategia para disminuir esos números, evaluar si otra vez disminuyó y a su vez y a la vez poder agregar todo lo que es el estigma social, porque cuando vos das a conocer, cuando vos enseñás cómo abordar y cuando vos aplicás estrategias para disminuir, obviamente el estigma social va cambiando. Estamos hablando de un trabajo que puede durar fácilmente más de 5 años, ¿sí? Por eso te hablaba, sí, es bastante interesante, de hecho que es la forma de abordar las enfermedades y para eso se usa la investigación, pero tenemos que pensar en que nosotros tenemos que abordar una parte nomás de todo eso que va a contribuir para que otros vayan haciendo otras investigaciones. Bien, yo estuve hablando con la profe Nancy sobre este tema y se pueden hacer varias cosas. Mira, nosotros tenemos acá en el laboratorio epidemiológico regional, nosotros recibimos los casos sospechosos y se realiza el diagnóstico para lepra ahora. Y eso se completa una ficha epidemiológica específica que el ministerio tiene un formato para eso. Y hay varias problemáticas en torno a eso. Y uno de ellos fue, me comentó Nancy, es que no todos los centros completan ese formulario, ¿sí? O sea que si hay alguien que va al hospital regional, el médico no le toma esa ficha epidemiológica. Y si por ahí el paciente cae en un laboratorio privado o no tiene respuesta y se va a un laboratorio de Foz o en otro o en Asunción, se completa en Asunción la ficha, ¿sí? Entonces cae como caso de Asunción. Un ejemplo. Los que están viniendo acá en nuestro laboratorio, sí, acá nosotros completamos. Y se les pregunta generalmente, ¿tu médico ya te tomó estos datos? Porque ahí hay todo, edad, de dónde viene, si es zona rural, a qué se dedica, cuándo empezó la lesión, si siente dolor, si inclusive tiene un lugarcito para que vos puedas dibujar en qué parte mismo está la lesión y un montón de otras cosas, ¿verdad? Y eso sirve para hacer una evaluación, un estudio epidemiológico real de la enfermedad, ¿verdad? Pero como hay subregistros, eso dificulta un poco. Sin embargo, igual nosotros podemos trabajar con los casos que llegan a ser diagnosticados acá, ¿sí? Y se pueden tomar datos, por ejemplo, desde el 2025 y 2026. Entonces, el año que viene, ustedes cuando realicen el trabajo, pueden tomar ya datos de todo lo que exista, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos contacto con el Centro de Especialidades Dermatológicas del Ministerio de Salud, con quien nosotros trabajamos muchísimo. Y ahí la jefa es la doctora Aldama. La doctora Aldama va a venir acá a la facultad en nuestra jornada de investigación a dar una charla sobre el EPA, o sea que presencia obligatoria luego para ustedes. Y ella maneja los datos a nivel nacional, ¿sí? Lo que me decía Nancy es, si podemos tener los datos a nivel nacional,
trabajar en esos datos y publicar va a ser súper interesante porque no hay publicaciones científicas, solamente hay datos del ministerio, así en la página web, uno o dos gráficos, pero no hay un abordaje integral a nivel nacional de todos los datos de lepra, ¿sí? Entonces, eso también es una posibilidad. La otra posibilidad que vos me traes acá, que me parece muy interesante, es el nivel de conocimiento. Porque si vos le preguntás, no sé, tal vez a alguien acá de la clase inclusive, va a saber lo que es lepra, pero si vos empezás a profundizar, eh, tipo, ¿de qué se trata? ¿Es un virus, una bacteria? O si vos le empezás a preguntar, ¿cómo se contagia? Saber realmente si la gente piensa, qué piensa acerca de la enfermedad, porque si vos pensás en el mal de Hansen, mucha gente asocia con algo de la antigüedad, algo donde que existía antes y que la gente andaba vendada, y uno se remonta mucho a esas historias que nos enseñaron en la escuela, en la catequesis y entre otras cosas, ¿verdad? Pero no es por el día a día, sin embargo existe, ¿sí? No es muy común, no es muy frecuente, pero sin embargo existe, ¿sí? Y para ustedes que son del área de la salud es fundamental que conozcan, ¿verdad? Entonces, evaluar ese nivel de conocimiento es muy interesante también, ¿verdad? En profesionales de la salud o en personas o en la población en general o en estudiantes de la salud también podría ser, ¿sí? Eh, y eso, ¿verdad? Tendríamos que nosotros analizar un poco los números de la base de datos local, a ver qué datos tenemos. Otra cosa que me preguntó también, que me dijo la otra Nancy, y esto me parece muy interesante, es de los casos que nosotros registramos acá, que vinieron hasta nosotros, que acá se diagnosticaron, hacerles un seguimiento, porque es una enfermedad que se trata y tiene un tratamiento a largo plazo, ¿sí? Entonces, ver cómo están ahora, ¿verdad? Si siguieron su tratamiento después del diagnóstico, si mejoraron, si mejoró, si empeoró, si qué pasó, o sea, que hacer como un seguimiento de los casos también se puede hacer, pero no como reporte de caso, ¿sí? Sino que, por ejemplo, hay varios instrumentos, por ejemplo, de calidad de vida, porque ahí se aborda cuestiones de salud, cuestiones ambientales, cuestiones sociales, culturales, etcétera. Y vos le podés ir a aplicar, por ejemplo, un instrumento de calidad de vida a un paciente diagnosticado con enfermedad de Hansen. Y ahí vas a ver cómo él está, ¿sí? Y vas a ver un poco cómo repercutió o cómo está su calidad de vida después de un diagnóstico así. ¿Se entiende? Bien. Entonces, son cosas que son un poco más palpables y con datos más reales, locales, que nosotros vamos a poder abordar, ¿verdad? No son, no digo que sea fácil, pero sí es menos extenso y complejo que esto que te expliqué inicialmente, ¿verdad? Que este abordaje integral. Es una partecita. Bien. ¿Qué les parece? ¿Cuál de todas las ideas les sedujo más? ¿Hay alguien más del grupo? Hablen un poco. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan los otros compañeros? ¿Qué les parece el tema? Es la primera vez que un grupo quiere trabajar con esto, con este tema. Nadie le va a ayudar al compañero.
Bien. Queda en tu cancha ir delimitando, Elías, con tu grupo, ¿sí? Bien. Eh, bueno, para mí, tuvimos así un avance súper importante porque esto es lo que hay que trabajar cuando estamos en el proceso de redactar un protocolo, ¿verdad? Ir afinando la idea, ir puliendo, ir discutiendo. Y lo que sirve para un grupo sirve para otro grupo. O sea, que lo que se le dice a un grupo sirve también para otro. Espero que hayan aprovechado este intercambio que tuvimos. Y yo les voy a compartir en el grupo un material sobre cómo abordar el marco teórico para que revisen, ¿sí? Revisen ese material. Va a ser un requisito previo para la clase siguiente, ¿sí? Que hayan revisado el material. Porque la siguiente clase vamos a trabajar ya en eso. Bien, vamos a ponernos a redactar, ¿ok? Seguimos con 24 personas. No sé si todos pusieron su nombre en el chat. Los que no pusieron, por favor, agreguen en el chat para que les pueda tomar la asistencia. Y con eso terminamos la clase si es que no hay otra duda o consulta de parte de ustedes. Todo muy claro, profe, gracias. Muy bien, gente. Entonces, pueden ir saliendo los que completaron. Así, no voy a finalizar la reunión, así después copio la lista de los presentes, ¿sí? Chao, Dale, profe. profe, muchísimas Chao, gracias. chao. Chao, chao, nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao.